Ok, muy bien. Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan en el siguiente webinar que Analytech tiene para ustedes el día de hoy. Está con nosotros la ingeniera Delia Serna. Ella estudió Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene experiencia también dando clases ahí mismo. Ha hecho varias publicaciones en la institución y también tiene experiencia trabajando en la parte de química analítica y actualmente se desempeña aquí en Analytech como la especialista de productos de la parte de química analítica. Entonces, ella tiene mucha experiencia, tiene muchas cosas que les puede compartir, así que disfruten el webinar y al final, si tienen preguntas, por favor váyanlas poniendo en el chat y se contestarán al final. Daremos algo de tiempo al final de la presentación para esto y, y así podemos también responder. Lo que no se alcance a responder, con todo gusto lo podemos hacer por teléfono o por correo electrónico. Eh, para eso estamos. Entonces, aquí ya le voy a dejar los micrófonos. Muchas gracias a todos. Eh, este es el webinar listo para ustedes. Buenos días. Así como dijo mi compañero Rubén, soy Delia Serna y pues ahorita les vengo en este día a platicar sobre lo que son las columnas HPLC. La agenda que vamos a ver es qué es una columna, cómo se conforman estas columnas, sus propiedades físicas, algunas de sus propiedades químicas, los parámetros de columna, como la retención, la selectividad, la eficiencia, la retención, cómo elegir una columna y algunas equivalencias. De estas, cómo definir las equivalencias. ¿Qué es una columna? Es un soporte de HPLC. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en HPLC. En un webinar posterior vamos a enfocarnos más a lo que son las columnas de GC. Ahorita que vamos empezando, si nos siguieron en el webinar anterior, hablamos de lo que es la técnica de cromatografía en general. Tanto de GC como de HPLC. Entonces, aunque es básica, está asumiendo que se entiende qué es la cromatografía, que es una técnica de separación, y no puede, bueno, y entonces, algunas de las cosas, pues, algunos detalles, si tienen preguntas, pues me los pueden dar. Si no nos siguieron en el webinar anterior, pues me pueden hacer como quieran las preguntas al final del webinar. Bueno, ¿qué es una columna? La columna es el soporte físico donde ocurre la separación de los compuestos en una mezcla. Y pues para qué las usamos, así como la cromatografía, para separar, purificar, identificar y cuantificar pues, los componentes de una muestra. ¿Cómo sucede? Bueno, los componentes de esta mezcla se van separando a medida que son transportados por una fase fluida móvil a través de una fase estacionaria sólida o líquida. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las primeras columnas que se hacían hace ya varios años. Aquí le están metiendo lo que es la fase móvil y podemos ver aquí un poquito en blanco lo que es la fase estacionaria. Para el que no las conozca o no tenga idea, estas son las columnas de HPLC. Así son más o menos. Si se pueden dar cuenta, pues hay de muchos tipos, de muchos tamaños, diámetros. Entonces, bueno, al principio estos fueron, así fue como se empezó. ¿Cómo sucede la separación? Bueno,
esta separación de las moléculas se logra porque la movilidad de cada soluto o de cada compuesto que quiere separar depende de un equilibrio entre la distribución de la fase móvil y la estacionaria. Y esta separación se puede realizar en función de sus propiedades físico-químicas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una columna de vidrio en la que tiene un soporte de fase estacionaria sólido y donde se le inyecta la muestra líquida y se va separando. Se puede ver cómo va pasando la separación de los compuestos a través de la columna. Bueno, ¿cómo se conforma una columna? Porque estas columnas de aquí, por ejemplo, esta y la grandota que vimos hace rato, son columnas más rudimentarias, ¿no? Entonces, para las necesidades actuales, se tiene lo que son las columnas ya preempacadas. Entonces, aquí vamos a ver cómo están hechas. Bueno, sus propiedades físicas, por ejemplo, en este dibujito de aquí, vamos a ver que tiene, lo más importante de la columna siempre va a ser lo que tiene adentro, el tipo de empaque que tiene aquí. Es este. Es una tubería, literal. Esta tubería puede ser, como podemos ver aquí, ya sea de vidrio, puede ser de plástico, o más recientemente, que se usa, que más se usa es de acero inoxidable. Aquí lo que cambia es, sobre todo, pues la presión y la resistencia que tiene la tubería conforme a lo que le está sucediendo en el sistema, ¿no? Por dentro, como son las columnas, está la tubería. Estos son tuercas, literal, para mantener la tubería en su lugar y para poderla conectar aquí al sistema. Aquí se puede observar que tiene un frit. Un frit es como un filtro para que entre, para tratar de proteger a la columna. Tiene un frit inicial y un frit final. Tiene lo que es la tuerquita y lo que este pedacito de la columna se llama tapa, o también le dicen un cuerpo de ajuste. Aquí se ve, es un zoom más o menos de la parte final de las columnas, o bueno, de esta parte. Aquí tenemos nuestro empaque, nuestra tubería de la columna, nuestra columna, el frit inicial, la tuerca externa, que tiene un ferrul para poder acomodar lo que es el cuerpo de ajuste, y aquí entra lo que es nuestro sistema, ¿no? Nuestra tubería del sistema, que viene ya sea de la bomba, generalmente de la bomba. Entonces, como es tan importante en nuestras columnas, hay varios filtros que se le ponen, ¿no? Aparte de este filtro está interno, y como pueden ver aquí, por ejemplo, en esta representación de este lado, estas tuercas generalmente no las puedes, estas dos por lo menos no las puedes mover. O si las mueves o si las abres, eso te invalida lo que es la garantía de tu columna. Entonces, ¿qué sucede? La mayor parte de las columnas no son tan baratas, entonces lo que tú quieres hacer es tratar de cuidarlas lo más que se pueda. Entonces usas lo que se le conoce como aquí abajo, como un guardacolumnas, y que se le pone en línea antes de la columna. ¿Para qué? El guardacolumnas es un filtro también, como el frit, pero la diferencia es que aquí el frit es más que nada una membrana, y el membrana sin ningún tipo de estructura de resina, por ejemplo, y tu guardacolumnas, lo que tú quieres es que la resina sea, si no igual, perdón, lo más parecida a la resina que está dentro de la columna para protegerla. El frit es para protegerla de partículas físicas y partículas más grandes, y el guarda para tratar de proteger tu columna de los cambios químicos. ¿Ok? Entonces,
cada proveedor de columnas tiene su configuración de guardacolumnas, una configuración de guardacolumnas diferente. Pero en general todos tienen sus respectivos guardacolumnas con respecto a sus resinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta podemos ver que hay veces que para cuidar las columnas, de hecho, hasta ponen las dos cosas, ¿no? Lo que es el frit y el guardacolumnas. En esta imagen podemos ver, aquí está la columna que tiene solamente lo que se le llama un frit. De aquí. Entonces tú puedes usar tu columna solo con el frit para protegerla de partículas mayores, o agregarle lo que es el guardacolumnas y poner el frit y después el guardacolumnas y después tu columna para protegerla pues de casi todo, ¿no? ¿De qué te sirve esto? De que si hubo un descuido a la hora de la separación, perdón, a la hora de la preparación de tus muestras, de tus solventes, pasa algo que te pueda dañar tu columna, aquí se protege. Lo que se daña sería, lo que se tapa sería lo que es el frit, o se tapa el guardacolumnas. Entonces, no son muy baratos, pero tampoco son caros o tan caros como lo que son las columnas. Entonces, generalmente cuestan como un 10% del valor de la columna. Entonces, sí reditúa tener siempre que pongas en tu sistema un guardacolumnas para proteger que no tapes tu columna, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otras propiedades físicas son importantes para las columnas? Pues lo que es la longitud, que es bastante lógica, y lo que es el diámetro interno. Ojo, el diámetro interno no se refiere al diámetro exterior de la tubería de la columna. Se refiere al diámetro interior, este diámetro interno. Aquí no sé si se alcanza a ver en este pequeño. No es de este punto a este punto, es solamente esta tubería. Y pues la longitud, ¿no? Además, el empaque generalmente son esferitas y que se van aglomerando. Bueno, no aglomerando, pero se van sintetizando alrededor una de otra. Entonces, otra de las propiedades físicas son que de las dimensiones o las cosas importantes para tus columnas cuando vas a elegir una, pues es lo que se llama el tamaño de la partícula, que es el diámetro de la partícula grande, de la partícula que está dentro de tu resina, bien, que es tu resina, y la porosidad, que es el espacio entre las partículas. Sí, el espacio vacío que hay dentro de tu partícula más bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas fotografías electrónicas de lo que es el ejemplo de resinas de sílica en de diferente, por ejemplo, porosidad. Entonces tenemos la sílica de 500 Armstrongs, la de 1500 y la de 1000, ¿no? Entonces, si pueden ver, no sé si alcanzan a percatar, que pues los espacios que hay entre las resinas, entre aquí los bultitos, pues son mucho más amplios, ¿no? En la de 1500 que en la de 500, que están súper chiquitos, ¿no? Y eso te ayuda dependiendo del tipo de cromatografía que estés utilizando, a separar, ¿no? Tus columnas, a separar tus compuestos, o de una mejor manera, o si estás usando, por ejemplo, de exclusión por tamaño, pues por tamaños, básicamente. Ahorita, más adelante lo vamos a explicar un poquito más a detalle. Entonces, pasamos a lo que son las propiedades químicas. El soporte o empaque de la columna es la parte más importante del sistema.
es el material donde se van a dar las interacciones que van a separar los analitos. Como ahorita les había explicado, o sea, es lo que no se te puede olvidar. Tu empaque o la resina que tiene dentro de la columna es el alma de tu columna, ¿no? Entonces, esta generalmente consta de lo que es una estructura base de sílica o de algún polímero, a la que se le puede pegar diferentes tipos de grupos funcionales, que le dan lo que es afinidad o rechazo por cierto tipo de analitos. Entonces, dependiendo del grupo funcional que se le pegue a tu sílica, o a tu polímero, o a tu base, son las características de la cromatografía que se va a hacer, ¿no? O lo que se le llama el tipo o modo de cromatografía que se está utilizando. Entonces, los tipos, hay muchos tipos, ¿no? Dependiendo, son muy específicos para algunas aplicaciones, pero los tipos o modos más utilizados son lo que son la fase normal, la fase reversa, el intercambio iónico y la exclusión por tamaño. La fase normal se le llama normal generalmente porque, en realidad, porque es la primera con la que se empezó, fue la que hicieron con los colores y donde separaron los pigmentos de las plantas y todo. Entonces, realmente lo que se utiliza es una fase estacionaria polar y una fase móvil no polar. La fase reversa, pues es al revés, ¿no? O sea, la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar, ¿no? El intercambio iónico, realmente se utiliza para compuestos anfotéricos, que reaccionan como bases y como ácidos. Y la exclusión por tamaño, en esta es particular en la que no hay una unión química entre los analitos y la fase estacionaria, simplemente es literal como una matriz son filtros de diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, la fase normal, como ya dijimos, su empaque es polar. La que más se utiliza, la resina que más se utiliza es la de sílica, que es muy fuerte, pero puede ser puede estar en conjunto con amino, diol o ciano, que ella es la más débil. La fase móvil no es polar, generalmente se usa lo que es el hexano, el isoctano, el acetato de etilo o el cloruro de metilo. La retención disminuye la polaridad de la fase estacionaria de la fase estacionaria. Bueno, algunas ventajas es que puede separar muestras hidrofóbicas que están retenidas fuertemente, puede separar entre isómeros, por ejemplo, esa yo creo que es bastante útil. Los compuestos orgánicos son solubles en sus sistemas de solventes, puedes utilizar el mismo solvente para hacer tu inyección, y la viscosidad de los solventes generalmente es menor, por lo que se pueden utilizar flujos más altos, ya que la presión pues, no es tan alta, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la separación en fase normal de vitamina K, y de varias vitaminas, con una columna de inercil CN3, con fase móvil de hexano. Como aquí pudieron separar lo que son el beta-caroteno, la vitamina K1 y K3, el acetato, la vitamina E. Entonces, y sí les da la separación. Por ejemplo, la que más se utiliza actualmente es la fase reversa. Aquí tienes interacciones no polares del analito con un absorbente hidrofóbico, ya sea de C18, C8, fenil, C3 y etcétera, ¿no? Hay diferentes afinidades entre los analitos. Generalmente esto resulta en su separación, que es lo que quieres, ¿no? Los analitos pues, más polares se retienen menos, los analitos con partes hidrofóbicas grandes se retienen pues, muchísimo más en las resinas. Generalmente la fase móvil es agua, con una fase de agua y otra de solvente orgánico, pero que sea miscible en agua, como el metanol o el acetonitrilo. Se pueden utilizar para moléculas no polares, polares, ionizables. Aquí se utiliza mucho lo que es la ilusión por gradiente.
Por ejemplo, todas estas fases estacionarias son de fase reversa, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan versátil la fase reversa? Porque puedes jugar con lo que es la resina, la fase estacionaria, y tu fase móvil. Entonces, tú puedes estar cambiando la hidrofobicidad e incrementar la polaridad o disminuirla dependiendo de la fase móvil que tengas, pero siempre el límite te lo va a dar, obviamente, pues, el tipo de resina que utilices. No, la siguiente más utilizada pues es lo que es la de intercambio iónico. Este empaque de columna contiene lo que son grupos iónicos. Generalmente la fase móvil es un buffer acuoso. Es muy recomendada para la separación de aniones y cationes orgánicos e inorgánicos en soluciones acuosas. Estas resinas se pueden dividir en 4 categorías, lo que son la primera, intercambiadores de cationes fuertes, intercambiadores de cationes débiles, intercambiadores de aniones fuertes y débiles. Entonces ahí están las 4, ¿no? Por ejemplo, aquí se hizo una separación de proteínas básicas con un intercambiador de cationes fuerte. Entonces separó lo que es el RNA polimerasa y la lisosima, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿No? Que tienes tu base de sílica y tienes aquí, por ejemplo, una amina cuaternaria pegada a lo que es la sílica, y aquí ácido sulfónico pegado a lo que es la sílica. Entonces, estos grupos funcionales en los otros también los tienes. Aquí lo que sucede es que tienes, por ejemplo, en la fase reversa, tienes una cadena de C18, 8 cuadro, un fenil o un amino pegado a lo que es tu base de sílica, ¿no? Pues la exclusión de tamaño, lo que sucede es que tu partícula pues tiene poritos, y tus analitos o las partículas, literalmente, las más grandes no entran, no sé, a tu partícula, entonces pasan de largo por tu columna, y las más pequeñas, como sí tienen que sí entran por estas estrías de tu partícula, se tardan más en salir. Entonces hay 2 modos, lo que es el no acuoso, que también le conocen como GPC, y la acuosa, que se conoce como filtración en gel. No hay interacción, como ya dijimos, entre los analitos y el material. Se elige la fase móvil principalmente para disolver el analito. Y es utilizado principalmente para la caracterización de polímeros y proteínas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí ya vimos las características físicas y las químicas de nuestras columnas. Entonces, vamos a ver lo que son algunos parámetros que se ocupan o que se utilizan generalmente para saber si nuestra columna nos sigue dando una buena resolución, una buena separación, nos sigue sirviendo o no, o de plano ya la tenemos que cambiar. Entonces, la resolución es lo que es la separación de 2 picos en términos de sus respectivos anchos de picos en la base. Por ejemplo, aquí, si tienes 2 picos, aquí se muestra que tienes 2 picos, y lo que haces es hacer una tangente en el pico, y donde llega y toca lo que es la línea base, ahí vas a tocar, vas a empezar a contar y a medir lo que es el ancho de tu pico 1, el ancho de tu pico 2, y tiempo de retención 1 y tiempo de retención 2, que es el tiempo donde está el punto más alto de tu pico. Y pues aplicas la fórmula, ¿no? Si tienes un valor de 1.5 mayor, quiere decir que tus picos están bien separados. Esta ecuación también se puede expresar en lo que se llama y se conoce como la ecuación fundamental de la resolución, perdón. Y entonces esta está dividida en 3 partes, lo que es la eficiencia, la selectividad y la retención, ¿no? Aquí el objetivo es obtener la resolución óptima de tus compuestos en el menor tiempo posible. Ese es generalmente nuestro objetivo, pero no siempre. A veces
no te importa tanto el tiempo, pero quieres que se separen, entonces hay que jugar con los parámetros que ahorita vamos a ver. Entonces siempre hay que encontrar un balance entre las cosas que quieres, ¿no? O sea, entre tiempo de corrida total o separación o costos o de solventes, por ejemplo, cantidad de solventes y así, ¿no? Por ejemplo, la más fácil o la más intuitiva es lo que es la retención. También se conoce como factor de capacidad. Literalmente es el tiempo de retención de tu compuesto, del analito de interés en tu columna con respecto a un compuesto que no está retenido. Es el que, por ejemplo, aquí en este diagrama se le llama lo que es el disturbio de inyección, ¿no? Generalmente es tu tiempo cero y el primer pico que sale en el ápice pues es el tiempo de retención 1 y el 2, ¿no? A mayor valor de K, el compuesto se retiene más en la columna, obviamente, o sea, entre más tarde, mayor tiempo de retención, o sea, entre más tarde en salir, quiere decir que pasa más tiempo en tu columna. Entonces, ¿cómo modificas esto? Pues lo que generalmente se hace es cambiar la fuerza de la fase móvil. ¿Qué quiere decir? Cambias y juegas con la cantidad de solvente orgánico en tu mezcla de fase móvil. ¿Cómo se determina? Pues aquí está un poco sencillo. Literalmente es el primer disturbio en la línea base, o a veces, cuando son métodos ya más establecidos, inyectan uracilo y el tiempo de retención es tu tiempo cero o la del hexano. Después vamos a lo que es la selectividad. Esta parte de la ecuación de la resolución también se conoce como el factor de separación o alfa, ¿no? Que es la capacidad que tiene el sistema cromatográfico para distinguir entre los componentes de una muestra. Entonces, a la hora de secarlo, quizás se parece a la de retención, pero es la comparación relativa de un pico con el otro. Entonces, tiene que ser mayor a 1, ya que si es igual a 1, pues quiere decir que tus dos picos están coluyendo, o sea, tienes los dos picos en el mismo lugar. Y entre mayor sea, pues mayor separados están los picos. Este es el que más tiene parámetros que lo afectan, ¿no? Entonces, bueno, el principal es el tipo de fase estacionaria. ¿Por qué? Porque por su hidrofobicidad, su polaridad y la naturaleza de la base de sílica son críticos en las interacciones químicas con el analito. Después es, obviamente, bueno, quizá no tan obviamente, pero el solvente orgánico, o sea, tu fase móvil. Entonces, cambiar el solvente afecta la fuerza de la fase móvil, entonces la fuerza con la que van a interactuar tus componentes, ¿no? Puedes tener la misma fase móvil y cambiarle el pH. ¿Por qué? Porque hay muchos compuestos que puedes ionizarlos un poco y así hacer una mejor separación. Los aditivos, por ejemplo, de hecho, para cambiar el pH, pues utilizas ácidos como el ácido fórmico, TFA. Ojo, cualquier aditivo que lo utilices para cambiar tu pH de la fase móvil tiene que ser de preferencia grado HPLC también. Y tienes que tomarlo en cuenta, sobre todo si vas a hacer detecciones más finas, como masas, ¿no? Y la temperatura. O sea, de todos estos parámetros que modifican lo que es la selectividad, la temperatura te ayuda, pero produce cambios muy pequeños, ¿no? Pero en realidad es más para ayudarte a optimizar una separación, ¿no? Vamos después con la eficiencia. La eficiencia, o como también le conocen como número de platos tóricos, pues es una medida de la dispersión del analito mientras viaja por el sistema y que refleja el desempeño de la columna. ¿Qué quiere decir?
sacas lo que es tu ancho de columna, tu tiempo de retención y lo metes pues, literal en la formulita, ¿no? Pero entre mayor número de platos teóricos es mejor la calidad de la separación. El número de platos teóricos se utiliza no solo en este tipo de columnas, se utiliza mucho para definir lo que es la eficiencia en muchas otras cosas, porque los platos teóricos son imaginarios en la columna. Tú asumes que en realidad están hablando de la cantidad de puntos de interacción que puede haber de tus analitos. Entonces, estos van cambiando conforme al tiempo, conforme al uso de la columna, y entonces lo que sucede es que tu número de platos teóricos va a ir disminuyendo. Entonces, en muchos métodos, ya farmacopea de la USP y así, ya tienen valores, o tú los asignas de que, no, pues si baja de este número de platos teóricos, mi columna ya no me está sirviendo, entonces la tengo que cambiar, ¿no? En la industria se utilizan mucho, le miden, ya sea manual o automáticamente, cada corrida el número de platos teóricos a sus columnas, para precisamente ir teniendo un registro de la resolución que tiene. Entonces, pues sí. Bueno, entonces, estos son, hasta ahorita, lo que hicimos fue ver las propiedades físicas, las químicas y estos parámetros que se utilizan para saber si tu columna sigue siendo útil o no. Entonces, pero la columna no existe por sí sola, ¿no? O sea, está dentro de un sistema cromatográfico. Entonces, ¿qué tengo que considerar para mi columna, para que tenga una buena separación cromatográfica y pueda tener un cromatograma, no sé, bonito, ¿no? Lo primerito es tu muestra. No me voy a cansar de decirles que tienen que conocer su muestra. Y si me dices, no, pues es que voy a meter muestras desconocidas, no sé qué es. Bueno, quizá no tengas una idea exacta de lo que es tu muestra, de los compuestos que tienes, pero seguramente tienes una idea general, o sabes, o puedes checar qué grupos de familias de compuestos tienes, ¿no? Entonces, eso es extremadamente importante porque te va a ayudar a elegir tu columna dependiendo de las características químicas de ese compuesto y entonces los vas a poder separar. También muy importante cómo voy a procesar mi muestra, ¿no? O sea, bueno, me llegó el lote de muestra, y le tengo que hacer una extracción, pero quiero, no sé, analizar, no sé, las vitaminas de un suplemento alimenticio, ¿no? Entonces, pero me llegó en polvo y no sé qué tiene. Y dices, ¿cómo saco, no? O los ingredientes, ¿no? Pues tiene una lista de ingredientes, checa qué lista de ingredientes tiene, y date una idea de qué es lo que viene para poder decir, ¿sabes qué? Así voy a procesar mi muestra, le tengo que quitar, no sé, los azúcares, las grasas, no sé, para yo poder extraer lo que son las vitaminas. Aquí, por ejemplo, es una tabla de algunos de los compuestos que se pueden separar en alimentos con estos tipos de solventes, ¿no? También la presión de tu columna y de tu equipo, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve tener una columna que puede aguantar presiones de 600 bares, pero tu equipo no los aguanta? No puede pasar de los 400, entonces ahí nunca vas a poder, bueno, sí lo puedes utilizar, pero no vas a utilizar a tu columna al 100% porque no es compatible, ¿no? Y así.
El analito de interés. Aquí es otro diagrama de qué tipo de analitos puedes utilizar para las cromatografías, ya sea la de gases o la de líquidos. En líquidos, otra vez hay que checar bien qué propiedades tienen tus analitos, ¿no? Tus compuestos de interés en tu muestra, ¿no? No, pues que es chocolate. Ah, bueno, ¿qué puede tener? No, pues que azúcares, ¿no? Que aminoácidos y flavonoides, ¿no? Ah, bueno, entonces busca, el segundo paso es buscar en la literatura, o si no sabes qué puede tener tu muestra, busca en la literatura y checa, ¿no? Pues en general parece que puede tener esto. ¿Por qué? Porque el tiempo que te pases analizando ese tipo, o sea, las características de tu muestra, de tu analito de interés, para tu separación, generalmente te ayuda a no estar haciendo corridas en el sistema en sí de el tiempo de experimentación en el laboratorio. Un momento, por favor. Tenemos aquí un momento, por favor. Ya, perdón, tuvimos un pequeño problema técnico. Bueno, también, ya que tienes más o menos, quizá no identificado el 100%, pero una idea de eso, tienes que saber qué fase móvil es mejor para tu sistema. Entonces, aquí lo más importante es, ver que tus fases móviles sean miscibles entre ellas, y dos, que sean compatibles con la columna, ¿no? Sí. Okay. Va de nuevo la presentación. De que es nomás diles ahí para que te están mencionando. Ok. Ok, bueno, perdón, me regreso. Bueno, además del analito de interés y del tipo de resina que tiene que tener tu columna, hay que ver el tipo de solvente. Lo principal es que sean miscibles entre ellos. Hay tablitas donde te dicen, y puedes ver como esta, la miscibilidad entre cada uno, o si de plano no son solventes que no se pueden mezclar. Y dos, es que sean esos solventes compatibles con tu columna. O sea, no te sirve de nada que entre ellos dos sean miscibles, pero no los puedes meter a la columna, ¿no? Entonces, por eso, antes de inventarnos el hilo negro, lo mejor es, en general, pues tratar de hacer una búsqueda bibliográfica de las cosas de los compuestos de interés y de el compuesto inicial y el de interés, ¿no? Bueno, otra de las preguntas que todo el mundo hace es de que ya usé esta columna, pero no sé, ya no la venden, entonces, ¿qué puedo hacer? O quiero buscar otra. Bueno, este problema no es un problema solo único, todos lo tenemos.
Entonces, hay lo que se dice, existe lo que se dice las equivalencias de las columnas. La USP, de hecho aquí les puse el link donde te da equivalencias de columnas. Está desde más o menos los 90s, ha intentado desarrollar métodos para poder caracterizar las columnas, y dos, poder decir, esta equivale a esta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque muchas personas piensan que, bueno, tengo aquí en mi laboratorio se usaba, no sé, esta columna de estas dimensiones, la voy a cambiar porque, no sé, ya no me da la resolución que ocupo, necesito esta columna, o sea, a lo que voy es que me dicen las dimensiones. Se basan en las dimensiones para comparar las columnas. Lo cual, aunque las dimensiones no son, o sea, son importantes, no son lo más importante. Lo más importante es la resina. Las resinas tienen que ser, si no iguales, porque no todas las resinas son iguales, equivalentes, que hagan o que se comporten químicamente de la misma manera o de una manera parecida. Entonces, no importa que yo tenga dos columnas con las mismas dimensiones de longitud, de diámetro interno, de porosidad, o de tamaño de partícula. Si mi resina no es equivalente, muy probablemente no voy a tener el mismo cromatograma, ¿no? O me va a ser muy difícil llegar al mismo cromatograma. No digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil. Lo mejor es buscar principalmente que las resinas sean equivalentes. Para esto, la UCP de hecho trabajó con 5 marcas, las 5 marcas más importantes de columnas a nivel mundial, para empezar a hacer y desarrollar metodologías para poderlas comparar. Entonces ellos desarrollaron lo que es una base de datos, está en línea, de hecho es gratuita, de la UCP, y tienen, yo creo que alrededor de 350, 400 columnas de muchos, originalmente fueron 5 proveedores, pero ahorita ya hay más proveedores de columnas, donde ponen todas sus columnas y ellos llenan y hacen una mezcla estándar que la UCP determina, y sacan todos estos parámetros para hacer lo que es un número, para determinar lo que se llama un número F. Este número F que está aquí es una relación matemática de todos estos parámetros, que son la hidrofobicidad, su capacidad de acidez, basicidad, si tiene grupos metálicos, cosas así. Son cosas mucho más técnicas y específicas, por eso no me voy a meter a explicarlas, pero lo que tú quieres es que, si se fijan, aquí tienes nombres de columnas, tienes lo que es el proveedor, la designación de la UCP, y lo que tú quieres es que tú eliges primero tu columna, que se la van a llamar el número 0, y que este número sea lo más bajo posible. O sea, entre más bajo sea el número de las... O sea, tú le pones aquí tu columna que quieres, la columna a la cual le quieres comprar, determinar o encontrar una columna equivalente, y aquí te va a decir, esta es la que va a poner primero, pero además en las siguientes 10 te va a dar las que más se parecen. Ellos te dicen que no hay ninguna columna exactamente igual, pero ellos más o menos te dicen que con bastante confianza puedes utilizar estos parámetros para que te dé un cromatograma, si no exactamente igual, pero muy parecido al cual tú tenías. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta que es la 0, estas dos son las dos columnas que más se le parecerían. Entonces tú ya puedes ver a cuál tienes acceso, cuál está más barata, cuál tienes
si quieres esa resina, pero quizá quieres otras dimensiones o cosas así, ¿no? Entonces, este es un método. Hay otro método. En realidad, son relaciones matemáticas de todos los parámetros que vimos más otros. No sé si me escuchan, creo que no lo puedo cambiar. Ya. Que este es otra manera de hacer, de otro método de medir las equivalencias de las columnas. Este es un poquito más sencillo, creo que tiene más o menos el mismo número de columnas en sus bases de datos, pero aquí se basa más en lo que es el tipo de ácidos o bases presentes en las columnas al pH de tu fase móvil. Entonces, es igual, tienes la hidrofobicidad, los ácidos, las bases, tu designación USP, tu proveedor, la columna, y aquí te da también, o sea, el número F es una relación de todos estos parámetros, y lo que quieres es que el número de F sea lo más parecido posible entre la columna que tienes y la que quieres, o ocupas para cambiarla, para decirte que es equivalente, ¿no? Aquí sí tienes que tener en cuenta el pH de tu fase móvil. Los dos están en la página, estas dos metodologías están en la página de la UCP, las dos están aceptadas. Todavía no se ha llegado a una determinación de cuál es mejor o no. Todavía está en proceso eso. O si dependiendo de lo que tú quieras, con cuál te ajustes la puedes utilizar, pero creo que es una herramienta bastante poderosa para ver que no tienes que utilizar exactamente, o sea, no te tienes que casar con tu columna o quizá tu columna si ya no la producen y ahora, ay, es que mi método era de hace 30 años y esa columna ya no la producen, ¿qué puedo usar, no? Se me hace son metodologías bastante más, quizá no súper exactas, pero más exactas que yo creo que esta puede servir, ¿no? Para determinar las equivalencias de las columnas. Y bueno, pues eso es todo. Aquí está mi mail. Si alguien tiene alguna pregunta de alguna aplicación, alguna duda de cómo desarrollar métodos, qué columnas utilizar, con todo gusto se pueden acercar a mí, me pueden mandar un mail y podemos ver sus dudas. Y voy a ver las preguntas un momento. Okay. Creo que no hay ninguna pregunta o no me han llegado preguntas. Vamos a dar un momento. Ok, aparentemente no hay ninguna duda. Daniela levantó la mano. Ok. Que haga su pregunta ahí en la cajita de chat. Sí, puedes hacer la pregunta en el chat, por favor.
¿Cómo establecemos el valor n para saber cuándo es necesario cambiar la columna? Ok. Mira, Esto trata de tenerlo aquí abajo porque ok, ya. Ok. La pregunta es, ¿cómo establecemos el valor n para saber cuándo es necesario cambiar la columna? Mira, aquí, literalmente, el valor n, aquí asumimos que tú, o bueno, más bien, no asumimos, tienes que pasar un estándar de compuestos. Y entonces tú decides, ya sea de todos tus compuestos o de dos, o hay veces, depende de qué metodología estés utilizando, hay metodologías USP o de fármaco, que ya te dicen, ¿sabes qué? Tienes que utilizar estos estándares y tienes que determinar tu valor n midiendo las características de los picos de este compuesto y de tal compuesto, ¿no? Ya te lo asignan ellos. Entonces, dependiendo qué software tengas, buscar n. Literal, agarras la primera, el pico que te dicen o que tú vas a estar utilizando como tu estándar, mides tu pico, ya sea, generalmente es en el software, ¿no? El ancho de pico y lo metes en la fórmula. Entonces, hay otras fórmulas, pero que son la misma, son diferentes, versiones de esta misma y así, nada más metes las mediciones. O sea, aquí los softwares generalmente tienen la parte de análisis de datos y en la parte de análisis de datos se puede, la mayoría actualmente les puedes decir que ya te hagan la determinación del número n automáticamente con respecto a ciertos, a los compuestos que tú quieras. Entonces ellos ya cuando te sacan el reporte, ya te dicen, tiene tu columna tiene estos números n, ¿no? De eficiencia. Y si no, pues a mano, con tu cromatograma, la manera más básica o rudimentaria de hacerlo es agarrar tu cromatograma, dibujar tangentes desde el pico más alto, desde el punto más alto de tu pico, dibujar tangentes y donde esas tangentes crucen la línea base, desde ahí vas a medir el ancho de tu pico con el tiempo de retención y pues lo metes en la fórmula, ¿no? La presentación va a estar... el webinar, de hecho, completo, se les va a mandar un link con el webinar completo a todos, los que están inscritos, para que puedan verla en sus tiempos, ¿no? O a gusto. No sé si te quedó alguna otra duda, o si fui clara. Si tienes más dudas, en mi correo estoy completamente disponible. Y aquí está, desarna@analitech.com. En el blog también hacemos menciones y así. Entonces, si no, pues nos pueden siempre visitar en la página y siempre estamos poniendo información, blogs, comentarios, ebooks que son gratuitas. Entonces, tenemos bastante material y pues seguimos trabajando en subir más material. Entonces, pues muchas gracias a todos por asistir al webinar. Un gusto. Cualquier cosa, pues, estoy en el mail. Y que tengan un bonito día.